Ingresamos en una nueva comunicación y en este caso tenemos en línea a quien fuera subsecretario de Presidencia de la Nación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente del espacio Forja dentro de Unidad Ciudadana. Me refiero a Gustavo López, a quien saludamos. Buen día, López. Andrés Batistela lo saluda y gracias por atendernos. No, Andrés, buenos días, gracias a ustedes. Un saludo a Antonio Rico. Estábamos, bien, estábamos dialogando un poquito aquí hace un rato sobre lo que dejó el fin de semana del G20 y demás, y hablábamos de la contradicción también de aquellos medios filo oficialistas que la semana pasada nos hablaban de sociedad enferma por lo sucedido con el Superclásico, y en este caso nos hablan de un éxito del gobierno, la organización del G20. Es como que la sociedad va por un lado, el gobierno por el otro, medio raro todo esto. Gustavo, queríamos conocer sus impresiones de lo que fueron estos últimos días. A ver, el G20 es algo que existe independientemente de la Argentina, del espacio del que formamos parte, y para que los oyentes entiendan, se constituyó por primera vez hace 10 años, en el 2008, cuando fue la famosa crisis de las hipotecas en Estados Unidos y después en Europa. Esto fue inmediatamente después de la crisis financiera más importante de los últimos 70 años, comparable con la de 1929. En ese momento, las principales potencias del mundo y países emergentes se reunieron para ver qué medidas se podían tomar, y eran medidas que tenían que ver con no dejar el libre flujo de capitales para que los bancos pudieran terminar haciendo el desastre que terminaron haciendo en el año 2008. Significa que hay una agenda formal que no le modifica la vida a los argentinos, y eso fue básicamente lo que transcurrió en estos 2 días y medio o 3 días en nuestro país. Sobre todo porque pasada la crisis del 2009, ninguna de las medidas que en el año 2008 se proponían después se terminaron de concretar. Es decir, se anunció con bombos y platillos algo que circunstancialmente se hizo en la Argentina, que se podría haber hecho en cualquier otro lugar del mundo y que el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Claro. Después, por otro lado, está el comportamiento de la sociedad argentina. Siempre en el G20 hay protestas. Esta vez, esas protestas no significaron ni desmanes ni represión. Por 2 motivos. Primero, porque acá los partidos de izquierda y las organizaciones sociales, que fueron fundamentalmente las que marcharon, lo hicieron sin la voluntad de regalarle un escenario a Macri que solo le sirve para la interna, es decir, solo le sirve para la política nacional, es decir, miren dónde están los forajidos. Y segundo, porque una cosa es repudiar una política internacional y otra cosa es cambiar una política internacional con una marcha. Entonces no tenía sentido provocar ningún desmán porque nada va a cambiar. Y los desmanes que se producen en Europa tienen que ver porque, bueno, grupos anarquistas o ultras que les es fácil moverse en Europa de ciudad en ciudad, provocan estos desmanes. Es decir, la sociedad argentina se comportó como debía comportarse. Una gran movilización, o más de una, de protesta, sin que esto significara ningún incidente. Ahora, en lo concreto, mañana va a seguir, o mejor dicho, hoy, sí. Empezó la actividad económica, el pan sigue caro, el PBI va a caer, va a haber menos trabajo, va a haber menos empleo, va a haber menos salario, va a haber menos jubilación, y el año que viene va a ser un año desastroso. No cambia absolutamente nada, lo único que le regala es 3 tapas seguidas de los diarios a Macri, pero cuando se conozca el índice de pobreza, esa tapa la van a tener que dibujar de otra manera, porque no van a tener cómo ocultar lo que está sucediendo. Y los únicos avances concretos son acuerdos que se venían gestando del gobierno anterior, como por ejemplo el acuerdo con China. Sí, medio raro, porque China antes era malo y sucio y ahora está todo bien. A ver, yo recién estaba escuchando a Kicillof en una nota que tiraba datos que yo ya me había olvidado. Cuando nosotros hicimos el primer acuerdo grande con China, que no solo implicaba el swap es decir, que nos presten el dinero en yuanes para poder convertirlos en dólares eventualmente en una crisis, es decir, que te sirven como reserva del Banco Central, que ellos no solo lo criticaron y dijeron que eran papelitos de colores, sino que iniciaron una denuncia penal
contra los funcionarios del gobierno argentino. Claro. Y ayer lo que concretaron es lo que quedaba pendiente de hace 3 años, que era ampliarlo en 8.000 millones de dólares. Y además continuar con algunos acuerdos comerciales. Entonces, la política económica de Macri, cuando asumió, fue intentar sacarse a los chinos y a los rusos de encima, que iban a hacer las represas, rompió relaciones con ellos, y cuando se dio cuenta que estábamos al borde del abismo, porque no había quien pudiera hacer eso, que a los norteamericanos no le importaba, que a los norteamericanos lo único que importa son sus propios negocios, y que el mundo no estaba en el libre cambismo, sino que estaba en un proteccionismo feroz, que la lluvia de inversiones solo están en la tapa de los diarios, bueno, se dio cuenta que tenía que cambiar algunas cosas que son muy menores, muy puntuales, que venían del gobierno anterior y que tiene que ver con el acuerdo con China. Entonces uno dice, pasaron 3 días o 4 días, un operativo de seguridad tremendo que no fueron capaces de hacer en un partido de fútbol que se tuvo que suspender y pasarse a Europa. No queda nada para nosotros. Se retomaron las negociaciones con los chinos que venían del gobierno anterior, que significa algo a largo plazo, que es bueno para la economía, pero que no repercute en la cotidiana, porque la cotidiana tiene que ver con la orientación de la política económica que imprimió este gobierno, que no nos lleva a ningún lado, que no solo está fundiendo a la pequeña y mediana empresa, sino que ya comenzaron a tener problemas las grandes empresas en la Argentina. Si vos perdés 100.000 puestos de trabajo en la industria, si haces una apertura indiscriminada de las importaciones, si subís el dólar de manera brutal un 300% en 3 años, pero tenés atados los alimentos al dólar y tenés atados los combustibles al dólar, bueno, vas a terminar como terminamos este año con una inflación del 50%. Claro, y en concreto, además de esta reunión de este fin de semana del G20, se hablaba de que se tenía que discutir entre las potencias esto de la guerra comercial, el proteccionismo yanqui que lleva adelante Donald Trump. Eso aparentemente continúa igual, es decir, seguimos abiertos a un mundo que se sigue cerrando, López. Exactamente, pero más allá de eso, lo que digo es, Argentina solo ponía a la casa. Digo, iban a discutir otros dos que no tienen nada que ver con el G20, porque en todo caso, si hubo una tregua entre China y Estados Unidos, es decir, que no se tiraron con los ceniceros por la cabeza, lo único que hicimos fue prestarle el terreno porque se juntaban para otra cosa y aprovecharon la reunión. Es decir, no tiene nada que ver ni la política de Macri, ni la política exterior de nuestro gobierno. A ver, cuando uno habla de la política exterior en serio, en la reunión bilateral que tuvimos con la primer ministro británica, no se mencionó el tema Malvinas. No. Entonces, ¿cómo es posible que Argentina, no es que con una charla íbamos a recuperar las islas, es imposible tener una charla y no mencionar el tema de reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que siempre tiene que estar en agenda. En toda esta confusión que el gobierno de Macri tiene de la política exterior y de la política económica, porque está aplicando una política que no aplica en ningún país del mundo, digo, Macron está pensando cómo hace para cuidar el trabajo de los franceses. Aumentó la nafta, por el aumento de la nafta le incendiaron París, y nosotros estamos viendo cómo nos regalamos al mundo. Hasta ellos rechazaron eso porque no pueden hacer ningún tratado de libre comercio, porque no le incendian París, le incendian todo Francia. Claro. Bueno, en ese contexto queremos sacar rédito porque se juntaron dos que le prestamos la casa, que tenían una disputa que venía de otro lado y que justo pasaban por nuestro país y que se sentaron a conversar. Bueno, eso fue lo único que pasó, es todo folclórico, alcanza para una semana de tapa de diario, el llanto de Macri en el Teatro Colón, pero cuando hoy la gente fue a comprar el pan y la leche, estamos exactamente igual que el miércoles pasado, cuando nada de esto había ocurrido en la Argentina. Claro. López, ya estamos en el último mes del año, ya 2019 está literalmente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo viene el armado opositor pensando en esta unidad amplia que varios dirigentes de Unidad Ciudadana y de Espacios Aliados vienen mencionando? ¿Y dónde están los límites, López? Uno piensa, por ejemplo, Massa, Urtubey, Pichetto, esa mesa, esa foto de los cuatro. ¿A ustedes particularmente les gustaría que participen por dentro de una primaria? ¿Cuál es la foto hoy?
A ver, los límites están en el programa de gobierno, los límites están en los 15, 20 puntos que hay que acordar de qué vamos a hacer y qué no haríamos nunca. Yo no me imagino a Pichetto y Urtubey en el mismo esquema, pero no por personas, sino porque creo que, sobre todo Urtubey, está mucho más cómodo con una política neoliberal como la de Macri que en una política proteccionista, desarrollista, que cuide el trabajo, la salud y la educación de los argentinos. Ahora, me parece que el límite tiene que ser exclusivamente un límite programático, ideológico y no de personas. Segundo, yo creo que tiene que ser un gobierno de coalición. Nosotros estamos enfrentando a una coalición, estamos enfrentando a un partido político, estamos enfrentando al poder económico, al poder mediático concentrado, estamos enfrentando un sector del poder judicial, estamos enfrentando a fuerzas de carácter internacional o transnacional que están detrás de un modelo económico, de un modelo político, de un sentido de transformar la democracia en un sistema bobo que no te resuelva ningún problema. Y para eso necesitamos una gran coalición del campo nacional, popular y democrático con políticas concretas. Así que todo aquel que quiera venir, yo creo que tiene que ser bienvenido y en todo caso arreglaremos cuáles son las reglas de juego de cómo resolvemos las diferencias. Pero cuando hablo de gobierno de coalición, lo que quiero decir es que si tenemos que hacer unas pasos, hay que garantizar no solo una participación amplia de todo aquel que quiere estar, sino una participación en el futuro gobierno. No es que el que pierde se va, claro, sino que el que pierde será minoría dentro de un gobierno donde el que gane tendrá la mayoría, pero que todas las voces son necesarias, todas las voces hay que escuchar. Nosotros, como Forja, como Partido Nacional, estamos en unidad ciudadana, es decir, nos representamos en el liderazgo de Cristina, pero no lo agotamos allí. Por ejemplo, hoy yo a la tarde me junto con Felipe Solá para tener una reunión, mañana tenemos una charla abierta con Alberto Fernández en el Bagüen, en la ciudad de Buenos Aires, es decir, estamos dialogando con todo el mundo. He charlado hace un par de semanas con Gioja, que es el presidente del PJ, bueno, obviamente con Agustín Rossi, con el que tengo una gran afinidad político-ideológica, nos encontramos habitualmente. Ahora, esto tiene que ser lo suficientemente amplio como para derrotar esta coalición brutal que tenemos del otro lado. López, agradecidos como siempre por su tiempo y por su palabra. La seguimos pronto, seguramente lo volveremos a molestar. Gracias. Gracias a ustedes, abrazo. Un abrazo.